Primeramente, deseo darle la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Porque dependemos de Él y gracias a Él es que existimos y somos y Él nos sostiene día con día, ¿verdad? El propósito de este video es para dar un pequeño testimonio de un estudio que yo hice el año pasado, precisamente en un día como hoy, que fue un 12 de enero del 2021, y exactamente un año después que nos encontramos en un 12 de enero, pero ahora del 2022, he decidido compartir mi testimonio de cómo fue que mi familia y yo comenzamos a guardar el séptimo día como el día de reposo que nos enseña la palabra de Dios en su palabra. Y de esto se trata este video. De hecho, hacía ya tiempo que yo andaba en búsqueda de esta verdad del día de reposo. Yo sé que hay mucha controversia sobre este tema, ¿verdad? Pero el propósito de compartir este video es para dar un poquito de luz a todos aquellos que andan en la misma situación como yo me encontraba hace años, y espero que sea de mucha bendición, y espero solamente que sea de un poquito, aunque sea de ayuda. Sabemos que para llegar o encontrar la verdad sobre diferentes temas de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hay diferentes temas que son de mucha controversia. Sabemos que cada quien tiene que hacer su búsqueda, cada quien tiene que meterse en la palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo guiándonos y que sea el Señor, el Padre Eterno, que nos lleve a toda verdad, ¿verdad? Y espero sea de bendición. Mi testimonio, se podría decir, es un pequeño estudio que yo realicé ese día, hace un año, que nosotros decidimos que íbamos a empezar a guardar el día de reposo, que es el séptimo día, ¿verdad? Que en mi Biblia, por lo menos en mi Biblia me señala que aquí equivale a sábado. Cada vez cuando me menciona el día de reposo, en letras muy pequeñitas, me dice aquí equivale a sábado. Yo hice mi propia investigación y la palabra de Dios fue la que me convenció, ¿verdad? El Padre Eterno, y fue que decidimos, mi familia y yo, comenzar a honrar este día para Dios, porque fue el día que Él santificó y porque fue el día que Él bendijo. Y les pido disculpas, hermanos, porque mi video no es muy profesional, que digamos. Esa noche que habíamos decidido guardar este día para honrar al Señor, me salió del corazón grabar este video como recuerdo mío, como recuerdo de que por fin esa noche había cesado, ¿verdad?, la búsqueda sobre este día, ¿verdad?, que nos quedamos convencidos, mi esposo y yo, de que íbamos a empezar a guardar este día, y esa es la razón por la que yo grabé este video, no con la intención de mostrarlo públicamente, ¿verdad?, sino que lo estaba grabando para supuestamente un recuerdo para mí, que me quedara un recuerdo de ese día que habíamos tomado esta decisión, ¿verdad?, para el Señor, y espero les sea de mucha bendición. Amén. Estoy tan emocionada y brinco de felicidad que me nació del corazón hacer este video. Mi esposo y yo decidimos ponernos a escudriñar un poquito las escrituras, y él me mostraba este versículo hace rato, que es el versículo de donde vamos a desarrollar nuestro tema.
Y dice así, se encuentra en Marcos 2:27. Y dice así, también les dijo, y aquí quien está hablando es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Este fue el versículo que él me mostró y me dijo, ven a leer esto y a ver cómo le entiendes tú. Y ya leyendo este versículo, quise pasar a Génesis para observar muy bien en el orden en que Dios había hecho todo desde el principio y me fui y estuve pues leyendo un poco como que el primer día hizo la luz y así sucesivamente hasta que llegó al sexto día y fue cuando crió al hombre a su imagen. Y que el último día fue cuando él descansó. Pero para poder entender un poquito cómo se va a desarrollar este tema y el versículo clave que acabamos de mencionar, leamos para que podamos entender, leamos toda la historia de cómo se desarrolla. Y va de esta manera. Trata de los discípulos que iban caminando en el día de reposo y que ellos recogen espigas. Y así va la palabra de nuestro Señor. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Aconteció que al pasar él por los sembrados, ¿quién? Pues nuestro Señor Cristo Jesús. Pasó por los sembradíos en un día de reposo y sus discípulos andando, venían con él, por supuesto, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Los fariseos se dieron cuenta que ellos estaban arrancando espigas y como era día de reposo y no les era lícito, o sea, ni siquiera mover un dedo, yo me imagino, porque qué esfuerzo hay en arrancar unas espigas para comerlas si tienes hambre. Pero él les dijo, Cristo Jesús diciéndole a los fariseos, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar, sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, o sea, Cristo Jesús hablándoles a los fariseos, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí los fariseos, cuando se dieron cuenta que los discípulos de Cristo estaban arrancando espigas, luego fue que apuntaron su dedo diciendo que cómo era que en el día de reposo estaban arrancando espigas cuando no era lícito hacer eso. No les era lícito trabajar en ese día, ni siquiera mover un dedo. Pero aquí Cristo Jesús les enfatizó, les estaba recordando lo que estaba escrito en el Nuevo Testamento, recordándoles que sí que no habían leído lo que había hecho David, que cuando él entró en la casa de Dios, en el templo de Dios,
que en aquel entonces el sumo sacerdote era Abiatar. Y David no venía solo, venía con más personas, pero ellos tuvieron hambre, y a pesar de que ellos tuvieron hambre, pues ellos comieron los panes aún, aunque no era lícito que ellos los comieran, sino que solamente a los sacerdotes les era permitido comer esos panes. Pero Cristo Jesús está enfatizando que a pesar de que no les era lícito, ellos comieron los panes. O sea, yo lo entiendo como que lo está justificando, porque ¿qué va a ser más importante? ¿Dejar los panes ahí, no tocarlos, nada más porque no es lícito que se los coman, sino que solamente los pueden comer los sacerdotes? ¿O es más importante saciar el hambre del hambriento, como en este caso que David sintió hambre y todos los que con él estaban, todos los que venían con él sintieron hambre? Por eso Cristo Jesús les enfatizó estos a los fariseos, que él sació su hambre comiendo los panes que no le eran lícitos. Aquí está dando a entender Cristo Jesús que había una necesidad más grande, y por eso él comió los panes. O sea, él no está como en una forma así como de rechazo, o como que David hizo mal, o que pecó contra Dios por haber comido los panes, sino que yo lo veo como que de alguna manera está justificando su acción porque él sintió hambre. Y es cuando ya les enfatiza: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y para poder entender esto, porque puede parecer un poco confuso, me fui acá tengo como algo escrito que estuve leyendo en Génesis. Leí todo el orden de cuando Dios había creado en el día primero, que había dicho hágase la luz y todo lo demás, y pues todos sabemos ya el orden, ¿verdad? En el que crió todas las cosas, en el que hizo las lumbreras del cielo, que puso el sol, la luna, las estrellas. Dijo a todo: abundó la tierra sobre muchas plantas, y que dan su fruto y que dan su semilla, que bendijo los mares también, los pobló de toda creación que vive en el mar. Y cuando ya llegamos al día sexto, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y ya después, si nos pasamos al versículo 1:27, ya dice: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Esto fue en el sexto día que Dios crió al hombre a su imagen. Y si de ahí nos pasamos al versículo 2:2, dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. O sea que en el séptimo día ya Dios lo declaró como el día de descansar, el día de reposo. Fue en el día en que Dios descansó de toda su obra que él había hecho en los 6 días, y descansó el séptimo día. Aquí muy fácil podemos mirar el orden en el que sucedieron los hechos. Estamos viendo que en el sexto día Dios crió al hombre, y al séptimo día Dios descansó. Y si regresamos al versículo
que estábamos leyendo, que es la clave con el que estamos desarrollando este pequeño estudio, donde Cristo les dijo a los fariseos, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y aquí lo puse nomás tomando las dos palabras principales, que se trata del día de reposo y que se trata del hombre. Y aquí es donde lo puse, lo señalé, reposo a causa del hombre. Leámoslos otra vez de nuevo. Dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. El reposo para el hombre. Y como ya leímos acá más abajo, el hombre fue creado en el sexto día. El día de reposo, Dios lo bendijo y lo santificó el séptimo día como día de reposo. Entonces, en el orden que sucedieron fue que primero fue el hombre creado. Después Dios santificó el séptimo día como día de reposo. Así que esto se podría interpretar así de esta manera. Dios, pensando en el hombre, de que sabía que iba a necesitar descansar un día de toda su obra que el hombre iba a hacer también en los 6 días. Por eso Él diseñó el día de reposo. El día de reposo, dice, fue hecho por causa del hombre, porque el hombre ya lo había posicionado en la tierra ya. Y porque sabía que iba a necesitar un día de reposo, fue la razón por la que creó el día, por el que diseñó el día de reposo a causa del hombre. El reposo fue hecho para el hombre. El hombre estaba primero y Dios después diseñó el día de reposo para el hombre. Y ya después Cristo Jesús enfatiza, y no el hombre por causa del día de reposo. Está diciendo que Él no crió al hombre con el propósito de que guardara el día de reposo. No. Dios le está dando más importancia al hombre, porque el hombre significa algo especial para Dios. Porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí está demostrando Dios que el hombre para Él es más importante. Lo diseñó a su imagen y semejanza. Es importante para Dios el hombre. Así que por eso Él diseñó, pensando en el hombre, en bendecirlo, en que tuviera un día de reposo, para que Él ese día lo guardara. Y Dios santificó ese día, el séptimo día, lo santificó para el hombre, para que el hombre fuera bendecido con ese día, para que el hombre se gozara de ese día, para que tuviera un día especial para él poder venir a la presencia de Dios y gozarse y alabar y conocer a su Creador. Y no que el hombre fue creado por causa del día de reposo, porque si Dios hubiera creado al hombre a causa del día de reposo, entonces le estaría dando más importancia al reposo. El reposo no tiene tanta importancia para Dios. A Dios quien le importa es el hombre. Por eso le diseñó, por eso santificó este día de reposo como algo especial para el hombre, porque estaba pensando en el hombre, porque Dios lo ama. Y le estaba estaba santificando este día, pero a causa del hombre. Porque si hubiera sido que Él crió al hombre a causa del día de reposo, entonces aquí sería que entonces Dios está enfatizando y le está dando más importancia al día de reposo, y no es así. Eso no es lo que enseña la Escritura. Dios no está dándole tanta importancia al día de reposo, no está enfatizando el día de reposo.
Él le está dando más la importancia al hombre. Y algunos podrían decirse, bueno, entonces si Dios no está enfatizando tanto el día de reposo y no le está dando tanta importancia, sino que Él está dando más importancia al hombre, entonces no tenemos que guardarlo. No nos equivoquemos, no nos confundamos, porque si lo vamos a tomar de esta manera, que entonces que el día de reposo no es importante para Dios, porque a Él le importa más el hombre, entonces estaríamos faltando a esto tan hermoso, donde Cristo Jesús les dice a los fariseos que el reposo no fue criado, que el reposo fue criado a causa del hombre. Estaríamos sacando fuera del lugar y despreciando esa palabra donde Cristo Jesús les dice a los fariseos, el reposo fue creado a causa del hombre. Entonces, si vamos a querer tomar más, porque nos parece más bonito o más cómodo o más fácil tomar la segunda explicación que Cristo Jesús les dio a los fariseos, que el hombre no fue creado a causa del día de reposo y si lo queremos tomar como que Dios no le da importancia, entonces estamos despreciando esto tan maravilloso, donde Dios estaba pensando en el hombre, por eso crió el día de reposo para el hombre. Porque Él ama al hombre, porque ama a la humanidad, porque ama su creación y Él estaba pensando en el hombre y por eso diseñó este día para que el hombre descanse en el séptimo día, para que el hombre se goce en ese día, para que el hombre lo guarde para Dios ese día. Y lo más hermoso de todo es que la palabra de Dios dice que lo santificó, dice. Santificó ese día. Dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación, porque en él reposó. Está diciendo que el séptimo día Dios lo santificó, lo hizo algo especial, lo hizo algo hermoso. Y hace 3 años yo leí este versículo y a mí, wow, me maravilló. Lo entendí perfectamente, lo entendí tan claramente que a mí me pareció algo tan bonito de darme cuenta que Dios lo bendijo, lo santificó. Y ya por el hecho de que el séptimo día Dios lo haya santificado, a mí me parece algo maravilloso. Y si amamos a Dios de verdad con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, esta palabra, este versículo que dice, lo santificó el día séptimo, lo santificó, nos tiene que parecer algo maravilloso y hermoso y tiene que significar algo valioso para nosotros. Y si decimos que lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, nos tiene que hacer que digamos, wow, Dios santificó este día. Y si lo entendemos de la manera como yo lo percibí hace 3 años, no tendrías duda de querer descansar el séptimo día también como lo hizo nuestro Creador. No tendríamos duda alguna.
Pero yo voy a mencionar cuál es el problema, cuál fue mi problema, aun cuando hace 3 años lo tuviera bien claro. Y me maravilló y yo me dije, wow, está bien claro. Me maravilló tan solo de leer que Dios santificó este día, pensando en el hombre, para que el hombre descansara en ese día. Ya por el hecho de que ese día está santificado, ya yo lo veo como algo fenomenal, como algo especial, como algo maravilloso. No tengo palabras para describirlo, pero a mí hace 3 años que lo leí, a mí me enamoró ese versículo. Pero el problema fue que como dentro de la cristiandad, en la mayoría de todas las denominaciones, no se hace esto, no se guarda el día séptimo, que la Biblia lo enseña como el día de Shabbat. Y como, aunque tengamos la revelación nosotros y Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos haya revelado nuestro corazón y se nos haya parecido algo tan hermoso, nos confunde porque es ir contra la corriente, es ir contra todos los que dicen que no hay que guardarlo. Y eso nos produce duda, confusión y sobre todo temor. Pero Dios, empezando este año, ha empezado cosas maravillosas en mí, está haciendo maravillas en mí, me está mostrando cosas maravillosas. Y apenas estamos a 12 de enero y a mí me ha parecido, estamos a 12 de enero del 2021 y a mí me ha parecido el mejor año que Dios tenía reservado. Todo lo que ha sucedido hasta este día me tenía reservadas todas estas cosas hermosas para revelármelas en este año 2021. Y por eso decidí grabar este video, porque estoy tan contentísima. Mi corazón no cabe de la felicidad de que Dios es bueno, de que tiene cuidado de todos los que le amamos de verdad y que estamos buscando al 100% la verdad de su palabra, que no nos hemos conformado con lo que nos han enseñado, sino que queremos saber y conocer al 100% la verdad bíblica, lo que está escrito en su palabra. Y en este día, mi esposo y yo realmente hemos encontrado la verdad. Dios nos ha revelado la verdad y estoy maravillada, estoy contenta y gracias al Eterno, gracias a Dios por su misericordia, por esta bendición tan grande, porque yo lo veo como una bendición guardar el séptimo día para Él. Y para nosotros, especialmente lo hizo para nosotros, para que en ese día nos gocemos como que si fuera una fiesta, venir y celebrarlo a Él, compartir en familia, alabarle y tomar ese día para leer su palabra. Y como Él lo santificó, estoy segura que Él va a bendecirnos, donde nos va a abrir más el entendimiento, nos va a llenar de sabiduría para poder recibir de su palabra, de su palabra. Este fue el propósito de este video. Gracias al Eterno.
Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno. A ti la honra y la gloria. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo. Amén.